Esta siguiente experiencia viene de parte de Pablo Alameda. Pablo nos dice que esto le pasó cuando era un niño. No hace tanto tiempo. Él ahora tiene 30 años. Esto pasó hace aproximadamente algunos 22 años, cuando su familia lo acostumbraba a llevar a la casa de sus abuelos, sobre todo en vacaciones. Y precisamente, todos los primos menores, los primos más pequeños, se reunieron en aquella ocasión. Todo se había conjugado, todo se había unido, y eran vacaciones de Semana Santa. En aquel tiempo, tenían la costumbre de que, al reunirse los primos, salían a jugar alrededor de todo el rancho. Los primos tenían una cierta reunión que siempre hacían, sobre todo cuando se unían todos, los más pequeños. En aquel tiempo, Pablo tenía algunos 8 años, el que le seguía tenía 7, y después los primos que se encontraban ya algo mayores. Uno tenía 17 y el otro tenía 16 años. Juntos los 4 se fueron a pasar el rato a unos ciertos juegos que tenían en la parcela de su abuelo. Columpios en los árboles, ciertas montañas de arena con las que se divertían. Y demás está decir que la familia, la verdad es que no se preocupaba mucho. Se habían ido en una camioneta que les sobraba ahí en la familia. Una camioneta algo vieja, una Ford, algo bastante oxidada, pero que todavía se movía, arrancaba bien. Pasaron el rato, pasaron las horas divirtiéndose, cuando inevitablemente el sol se ocultó, les cayó la noche y tenían que regresar a casa. Pablo se sube a la camioneta, en la cajuela, era una camioneta pick-up. A él le encantaba subirse en esa cajuela, sobre todo porque sus padres no lo dejaban subirse, pero sus primos sí lo dejaban. Enseguida se le sumó Toño, y al frente en la cabina iban los 2 adolescentes. Sergio, el que iba manejando, de 17 años, y a su lado Luis, otro joven de 16 años. Empezaron la marcha rumbo otra vez para la casa del abuelo, donde toda la familia los estaba esperando de seguro. Comenzaron el camino de vuelta a la casa de los abuelos. Este camino era un camino de terracería. Por supuesto, su primo de 17 años sabía conducir, pero no tenía esa habilidad para manejar la camioneta tanto, así que iban saltando entre los bordes. A Pablo esto le gustaba, era un niño. Ya era de noche, debido a todo el tambaleo de la camioneta, a la plática que tenían, se iban riendo, se iban jugando. Cuando de pronto, la plática que tenían Pablo y Toño, los 2 niños que iban en la cajuela, se detiene por completo. Y es que ambos se percataron de algo. Estaban hablando cuando de pronto ven un destello. Lo vieron reflejado en la cajuela de la camioneta. Fue un destello que pasó muy rápido por arriba de ellos. Les llamó la atención tanto así que dejaron de platicar tanto. Pasó de largo. Pablo y Toño se quedan mirándose uno al otro y luego después alzan la mirada hacia arriba, hacia el cielo. No hay nada. Huelga decir que en estos tipos de ranchos no hay nada de luz. Básicamente lo único que te da la luz de la luna. Y más en esos caminos, que están algo retirados del pueblo. Ellos dejan de platicar y empiezan a buscar qué había sido eso, qué había sido ese destello. La luz que vieron no provenía de la luna. Fue un destello rojo con amarillo, una luz que pareciera ser la de un fuego, pero un fuego que pasó muy rápido por arriba de ellos. Estaban mirándose, estaban pensando qué había sido, cuando de pronto empiezan a notar que la camioneta empieza a disminuir y disminuir la velocidad, hasta que de pronto se detiene. Él empieza a decir: pero bueno, ¿qué pasó? Todavía no llegamos. Estamos muy lejos todavía de las luces del pueblo. Nos queda más de la mitad del camino. En este tipo de camionetas, una F-150, hay un vidrio por detrás de los asientos, donde va el copiloto y el piloto. Pablo se estira, abre la ventana y les empieza a preguntar a sus primos por qué se detienen. Ellos no quieren decir nada, simplemente están mirando hacia enfrente. Uno de sus primos empieza a golpear al otro en el hombro y le dice: creo que deberías de dar vuelta en U, da vuelta.
y cuando ya estés de frente, acelera todo lo más posible y vámonos de aquí. Hay que tomar el camino del río. Era un camino el cual rodeaba ese. Era más largo y tardarían más. Pablo no sabía por qué tenían que tomar esta decisión si ya venían por este camino, cuando de pronto ve hacia enfrente donde están viendo ellos y se percata de algo que no había visto. Hay un grupo de mujeres enfrente en el camino. Están rodeando lo que pareciera ser en un principio una especie de fogata. Las mujeres, si le pones atención, dice Pablo, estaban gritando, estaban riéndose, estaban cantando. Había muchas sombras, pero saben que todas eran mujeres por la voz que ellas emitían. Pablo se sale de la cabina. Con sus manos, agarra el techo del auto y ve por encima de este. Toño hace lo mismo. Los 4 primos estaban viendo aquel espectáculo macabro en un camino solitario en la noche. Y fue cuando les puso más atención que se percató de que lo que estaba en el centro de aquellas mujeres no era una fogata. No estaban bailando ni regocijándose en una fogata. Era fuego, sí, pero era un fuego que provenía de 2 bolas, de 2 bultos, que estaban en el centro de ellas. Este fuego estaba sostenido por 1 metro en el aire. Eran 2 bultos encendidos en fuego que estas mujeres rodeaban y bailaban alrededor. En ese momento Pablo estaba embobado. Su primo había detenido la camioneta y había apagado las luces, pero el motor no lo había apagado. El motor lo mantenía encendido. Y fue que escuchó que el otro primo le dijo: da la reversa, da la vuelta, pero no enciendas las luces. Y después, cuando ya estemos de recto, le aceleras y enciende las luces para que veas el camino. Él siente como la camioneta se mueve, está dando la vuelta, pero Pablo sigue mirando a aquellas mujeres. Un cierto terror y escalofrío le recorre su cuerpo. Es la primera vez que siente algo así, cuando de pronto siente una mano que lo está agarrando por de dentro de la camioneta. Es su primo. Lo está jalando de la playera y lo está metiendo por la ventana dentro de la cabina. Luego se estira y agarra a Toño y lo mete por dentro. Usa la ventana, ellos caben, son niños. Caben perfectamente por esa ventana. Sabe muy bien que su primo le va a acelerar y ellos salir en la cajuela de la pick-up. Debido a la velocidad y debido a los baches que se van a enfrentar, es un camino de terracería, se pueden caer. Dicho y hecho, empiezan a acelerar y empiezan a rebotar como nunca. Pablo dice que iba en el piso de la camioneta, es decir, iba en los pies de su primo, agachado, como que ocultándose, igual Toño. Él dice que contó 7 bultos de fuego que pasaron por encima de la camioneta. Aun cuando iban en un camino diferente, se tomaron 40 minutos para regresar a la casa de sus abuelos, tomando el camino largo, y estos bultos de fuego no dejaron de seguirlos. Pablo dice que contó 7, pero su primo, el que iba en la cabina sentado, mirando hacia el cielo, como monitoreando si todo viniera bien, mientras que el otro iba todo nervioso conduciendo, dice que él contó 17 bultos, que eran los que los estaban persiguiendo en aquella ocasión. Al llegar con sus padres, obviamente ellos se enojaron mucho con ellos, y por primera vez sus abuelos también estaban muy molestos y les dieron una advertencia que hasta ahorita la siguen recordando. Es Semana Santa. No vayan a esos lugares en estas épocas. Lo que viene siendo Semana Santa, 25 de diciembre, son épocas que se tienen que festejar, pero tanto como las brujas como otras cosas, las usan para hacer contactos o reuniones con fines blasfemos. No vuelvan a ir hasta las parcelas de noche en Semana Santa. Pablo se quedó con esta advertencia y más nunca fue a las parcelas en esas épocas, tampoco sus primos. Este siguiente relato, criptomaníacos,
viene de parte de Francisco Victoria. Francisco recuerda esto muy nebulosamente. Fue algo que le pasó en su infancia, cuando vivía en el rancho con sus padres. Ya hace muchos años de esto. Él nació por eso de los 70, en 1971. Él vivía en una casa de campo. Su padre era dueño de varias parcelas. Tenía varios empleados. Estaban acomodados económicamente. Debido a esto, su padre era alguien ocupado. También su madre le ayudaba, de vez en cuando, por lo que para Francisco no era algo tan anormal que sus padres salieran en determinadas horas. Ellos no tenían un horario. Si se dificultaba algo, entre la mañana, entre la tarde, entre la noche o madrugada incluso, ellos tenían que ir a ver, dar una solución al problema. A sus negocios, a sus parcelas, le iba muy bien a su padre. Por lo que en una ocasión, cuando estaban cenando, eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Ya para ese horario, para personas de rancho, es algo tarde. Recibieron una llamada. Ambos padres, tanto la madre como el padre, le dijeron a Francisco que terminando la cena, se tenía que ir a dormir ya que tenía escuela al día siguiente. Ellos iban a salir, pero solamente por un rato, máximo por una hora. Era algo muy urgente que tenían que atender los dos. En cuestión de minutos tuvieron que abandonar la casa. Dejaron a Francisco solo. Francisco en ese tiempo tenía 10 años. Pero él dice que había una razón para dejarlo solo. No era la primera vez. No era un niño, él ya sabía lo que era trabajar, cuidarse y sobre todo, seguir reglas. Él seguía a pie de la letra cada regla que sus padres le ponían. Al día siguiente era viernes, así que decidió desvelarse un poco, tan solo unos minutos, antes de que llegaran sus padres. La casa de Francisco era rodeada por una barda, y los padres antes de irse, soltaron a los perros. Los perros que tenían ellos eran pastores alemanes, además de otros que también se dedicaban al pastoreo. No eran perros muy sociables. No eran perros a los que les gustara tener visitantes. De hecho, cuando llegaban personas, ellos los tenían que amarrar. Eran perros muy bravos. Y eran 7 perros en total. Por lo que el padre de Francisco iba con total certeza de que nadie se iba a meter. Nadie se atrevería a hacerle frente a 7 perros, sobre todo, muy bravos y que estaban entrenados para atacar si era preciso. Francisco dice que enciende aquella televisión, la única televisión que tenía en su casa, una televisión algo chica, pero pegándole casi a grande, en blanco y negro, una televisión de foco, que le tenías que dar vuelta para encenderla. Él no dice qué tanto tiempo pasó, no está muy seguro de esto, pero comienza a escuchar que los perros, a las afueras, están algo alterados. Él escucha como de la nada empiezan a ladrar. Ladran y ladran, de forma como para atacar a alguien. Empiezan a rugir. Empiezan a moverse de un lado a otro. Él escucha cómo corren de un lado a otro. Francisco piensa que hay alguien simplemente que está de seguro en la barda hablando, por lo que no le presta atención. Sus padres le han dicho que si él se encuentra solo en la casa y alguien está hablando, que no salga. Obviamente él le hace caso a esto. Tarde o temprano aquella persona se tiene que ir, pero los perros no se callan. Los perros siguen y siguen ladrando, y después ocurre algo que a Francisco jamás le había tocado experimentar. Él dice que jamás en su vida, hasta ese momento, y después de esta experiencia, jamás lo volvió a escuchar. Que esos perros tan bravos, empezaran a chillar y a chillar, despavoridamente todos, como si estuvieran corriendo, como si estuvieran huyendo de algo, como si sintieran miedo. Después escuchó cómo estos perros empezaron a aporrearse. Para este momento Francisco ya había apagado la televisión, se había subido a su cuarto y se encontraba tapado con sus sábanas. Sea lo que sea que había estado por fuera,
Francisco sabía o tenía el presentimiento de que había entrado ahora. Los perros empezaron a aporrearse. Y para desgracia de Francisco, la ventana que él tenía en su cuarto no daba ni siquiera al patio donde ellos se encontraban. Por lo que arrastrándose a gatas por la escalera bajó un poco y sostuvo la mirada a la puerta trasera de la casa. Era una puerta que daba directamente hacia la cocina. Por ahí podía ver tan siquiera una parte, una mínima parte del patio donde aquellos perros se encontraban. Para este momento los perros habían cesado con sus ladridos. Ya no se escuchaba nada. Estuvo ahí unos minutos esperando, cuando de pronto algo, una silueta, se paró enfrente de aquella puerta e hizo contacto con él. Francisco es un niño, pero es un niño muy inteligente. Él se encontraba en un punto ciego, en un descanso de la escalera, donde éste estaba cubierto por oscuridad. Él sabía ese punto ciego de la casa, él vive ahí, sabe muy bien dónde él puede ver con total paz, sin ser captado. Él sabía que no lo podía ver, estaba cubierto por la sombra, pero él sí podía ver aquella cosa. Francisco dice que lo que vio aquella noche era un hombre alto, pero cubierto con una especie de plumaje. Él dice que era un hombre, pero un hombre mitad humano, mitad pájaro, que estaba tocando la puerta. Empezó a tocar el vidrio, pero no con su mano. Él dice que la cabeza de este hombre, o más bien la cara, no tenía boca ni nariz, como la de un humano. Había sido sustituido por un pico de ave, y con este estaba tocando la ventana de la puerta, y con una voz muy humana, la voz de un hombre simplemente, estaba llamando a su padre por su nombre. Lo llamó cerca de 7 veces. A la 5ª vez que este hombre llamó por su padre, Francisco se da cuenta de que en realidad no es que él espere que alguien salga. Él está cerciorándose de que en la casa no se encuentre nadie. Él estaba asegurándose de que la casa estuviera completamente vacía, por lo que con una facilidad extrema simplemente empuja el vidrio y lo rompe. Mete su mano, saca el seguro y entra a la casa. Francisco, tratando de encapsular todo ese terror que él tiene, tratando de no gritar, tratando de no chillar, se arrastra por las escaleras y llega de nuevo a su cuarto, y de una forma muy silenciosa, casi cuidando pero temblando a la vez todos sus movimientos, cierra la puerta y le mete seguro a su habitación. Él dice que, siendo sinceros, no pasa mucho tiempo después de que sus padres llegan. A lo mejor pasaron unos 20 minutos, 15 minutos. Pero obviamente en esta situación para él pasaron horas. Al llegar sus padres, Francisco baja despavorido y les dice todo lo que había visto aquella noche. Sus padres, de primero cuando lo ven, lo que piensan es regañarlo. ¿Por qué estás despierto hasta ahora? Pero cuando Francisco les empieza a explicar todo, ambos papás no dudan de su palabra, sobre todo porque hay pruebas. Está el vidrio y también están 4 perros. Los que cuidaban ahora están sin vida, regados por el patio. Los cuerpos de esos canes estaban cubiertos por garras. Un animal los había atacado. Los demás estaban heridos. A pesar del temor, lo habían enfrentado. Pero sobre todo, al padre le faltaba algo. Como les dije anteriormente, al padre le iba muy bien monetariamente, y le faltaba una caja fuerte. En aquel tiempo, las personas rurales no acostumbraban confiar mucho en los bancos, y sobre todo porque los bancos no llegaban hasta estas zonas.
por lo que todo su dinero lo tenía guardado en una caja fuerte. La tenía precisamente en la cocina, con una combinación. Y esa caja fuerte había desaparecido aquella noche. Se la habían robado. El tiempo pasó y esta historia quedó ahí. Francisco aún la recuerda todavía, pero cuando tuvo la edad suficiente, cerca de unos 20 años, su padre le completó esta historia. Él dijo que ya tenía la edad suficiente para saber sobre nahuales y que sí existían, que no era una leyenda. Que aquella noche lo que había visto era un nahual. El padre de Francisco había contratado una bruja. Bueno, una bruja blanca, por así decirlo, que estaba en el pueblo, mientras él se encontraba en la escuela. Esta bruja hizo un círculo de sal alrededor de la casa e hizo trabajos para que este nahual no volviera. Dicho y hecho, esto no se volvió a repetir, pero sí le dijeron que este brujo se trataba de alguien que vivía en el pueblo siguiente, y que le tenía mucha envidia, que había decidido robarle. Y la bruja sobre todo le pudo decir que era la primera vez que ese hombre se convertía. Una historia muy extraordinaria, que se suma a otras tantas sobre apariciones con nahuales. Criptomaníaco, tú que me estás escuchando, ¿crees en este folclore? Es decir, hay muchas pruebas, varios testimonios en toda Latinoamérica sobre nahuales. En Estados Unidos se les llama skinwalkers, y tal vez en otras ciudades del mundo como Europa se les conoce como unos hombres lobo. ¿Crees en serio que sean leyendas o cuentos? ¿O crees que algo de esto tiene algo de verdad? Claro que tú siempre tendrás la última palabra, y cada quien es libre de creerlo. Abajo en los comentarios. Esta siguiente historia viene de parte de Esmeralda, y ella quiere mantener su apellido en anonimato. Esta experiencia no le pasó a ella, le pasó a su madre, a una corta edad. Pasa y resulta que su madre, cuando tenía 16 años, trabajó en una miscelánea del pueblo, podríamos decirlo. Era una conazupo. Cuando estaba trabajando ahí, conoció a quien sería, años después, su marido. Este tenía 26 años. Obviamente hay una diferencia de edad considerable, pero se tiene que decir y también explicar que era en otro tiempo. Era un tiempo donde la verdad esto no se veía mal. Era un tiempo donde las relaciones de muchos años de diferencia no daban nada de qué hablar a diferencia de hoy. Su padre, por obvias razones, empezó a coquetearle a su madre, y conforme pasaron los días, empezaron a salir juntos. Su madre en esa época era una adolescente, así que se maravilló con todo lo que su padre le mostró. Lo que no sabía es que, bueno, en ese tiempo, su padre ya se encontraba casado. Él iba a este pueblo, trabajaba unos cuantos meses, y después volvía a su pueblo natal, con la que era su esposa. Obviamente, la madre de Esmeralda esto no lo sabía. Esto se mantuvo oculto, pero las mentiras tienen patas cortas. Y desgraciadamente, antes de que la madre de Esmeralda se diera cuenta, ella terminó embarazada. Tiempo después, se dio cuenta de la infidelidad. La madre de Esmeralda tomó la decisión de que no volvería a verlo, e incluso se mudó del pueblo, o ejido, como se les conoce. Ella estuvo sola por unos cuantos meses, los primeros meses del embarazo, con ayuda de sus padres. Al cuarto mes del embarazo, el padre de Esmeralda llegó con ella y le dijo que estaba dispuesto a dejar su matrimonio por ella. La verdad es que se había enamorado perdidamente, y a pesar de las discusiones y todo, ella aceptó. Claro, no hasta que se divorciara de su esposa anterior. La esposa o la ex esposa del padre de Esmeralda
Era una mujer que también, al igual que él, tenía 26 años. Obviamente esta separación no le sentó para nada bien y empezó a planear una venganza en contra de la madre de Esmeralda. Sus padres empezaron a vivir juntos en una casa. Como era de costumbre, él salía a trabajar, ella se quedaba en casa, sobre todo por el embarazo. Él no quería que trabajara, ya que no quería que se complicara. Pero a pesar de que todo pintaba bien, la situación económica empezó a declinar mucho. En cuestión de 2 semanas, habían pasado de estar bien a prácticamente tener apenas para comer. Esto jamás le había pasado a él. Era incluso algo que no entendía. Él siempre había sido un hombre muy trabajador. Buscaba empleo, buscaba horas extra. Y a pesar de que trataba de ahorrar dinero, a pesar de que trataba de ganar más, siempre había complicaciones económicas. Empezaron incluso a no tener para desayunar. Empezaron a comer 2 veces al día. Y fue en este momento de penurias, que la ex esposa apareció una mañana frente al portón de la casa. La madre de Esmeralda sale y le pregunta a qué viene. Ella no quiere problemas. La ex esposa le dice que no es su culpa, que entiende la situación y que les trae comida. Ella sabe que no le ha estado pasando muy bien, ya que se escucha en el pueblo, y que les trae comida porque de cierta forma ella ve su embarazo como algo, como una bendición, ya que ella, mientras estuvo casada con él, jamás pudieron tener hijos. Por más que lo intentaron, nunca pudieron tener hijos. Así que le hacía cierta ilusión verla embarazada. Obviamente, si esto se lo dices a una chica en estos tiempos, incluso chicas de 16, 17 años, no aceptarían la comida. Pero en ese tiempo eran otra cultura, y aparte, la madre de Esmeralda tenía 16, era una adolescente, no sabía mucho de la vida, y confió en las palabras de esta mujer. Tomó la comida, se la llevó, y al momento de abrirla, cuando llegó a la cocina, se asombró de la comida. Y aquí vamos a explicar lo que ella sintió. Ella dice que su madre, al ver la comida, le dio un aroma muy rico. Incluso sí tenía hambre en ese momento, pero al momento de verla se le alborotó todavía más el hambre. Un apetito, como nunca había experimentado en su vida, se manifestó. Empezó a comer la comida, empezó a devorarla, y le sabía muy rica. Demasiado rica. Era una comida muy sabrosa. Esto se repitió al día siguiente y al día siguiente. Esta mujer le llevaba comida todos los días. Y a pesar de que eran platillos muy sencillos, como huevo con chorizo, frijoles, arroz, platillos muy sencillos, la madre de Esmeralda dice que la sentía muy rica, como si nunca lo hubiera probado antes. Ella argumenta que a lo mejor esta señora tenía un sazón muy rico, pero las complicaciones empezaron. Ella empezó a sentirse mal, y después empezó a vomitar, y sobre todo, empezó a ver la silueta de otra mujer embarazada también, pero rondando en su casa. Ella dice que la vio varias veces, una mujer vestida de negro, que la espantaba. La veía por el rabillo del ojo, la veía cuando se metía en las habitaciones, y fue en este momento en el que, sin querer, una vez cuando esta mujer le llevó la comida, se dio cuenta de lo que esta mujer le estaba haciendo. Esta mujer le llevó la comida, la puso en la mesa, se disponía a comerla, cuando de pronto un perro de los que tenían ahí se le salió. Había escalado la cerca de madera y se había salido. Motivo de esto, ella se salió de inmediato a corretearlo y a pedirle ayuda a los vecinos a que lo atraparan. Fue el alboroto, se quedó platicando un momento con los vecinos, le llevó la correa, lo trajo de nuevo. Se preocupó por ponerle más dificultades al perro para que no se saliera. Puso cartón, puso cubetas, y esto le llevó tiempo, pero no un tiempo excesivo. Fue acaso alguna hora y media,
algunas 2 horas. Ella pensó que cuando menos, la comida había pasado de estar caliente a estar tibia. Simplemente. Además estaba tapada. No pudo haber entrado moscas. Grande fue su sorpresa cuando la descubre. Y esta comida pareciera estar incluso días echadas a perder. Tenía gusanos, olía mal, tenía incluso cosas rojas saliéndole. Ella está muy segura de que esa comida pasó de un estado muy rico a un estado muy deplorable, muy rápido. Porque ella recuerda haberla abierto y haber visto lo que le había dado de comer, y todo lucía muy rico como de costumbre. Su perro se sale y ella corre, tapa la comida y se va con él. En 2 horas había pasado de ese aspecto a un aspecto pútrido, a un aspecto enfermizo. En ese momento le entraron ganas de vomitar, tan solo por oler el platillo, tan solo por verlo. Había animales, como gusanos, pero no gusanos blancos los de la comida, gusanos negros y largos. Tiró la comida y se fue a vomitar al baño. Llama a su madre, le explica todo lo que había pasado. Su madre, en cuestión de minutos, llega y se la lleva. Hay que ir al ginecólogo. Y le dice: aquella mujer, la ex esposa, te está haciendo brujería, y si bien te está afectando a ti, te la está haciendo comer porque quiere que afecte al niño. No voy a hacer el cuento largo, pero la cita con el ginecólogo salió mal. Esmeralda me explica todo lo que le dijo, pero por cuestiones tal vez sensibles ante el público y también a la plataforma, me voy a ahorrar. El caso es que el bebé no se logró, y fue de una manera muy triste y muy terrorífica lo que le pasó dentro del mismo vientre de la madre. Le dice a su esposo, y él va y enfrenta a su ex esposa. Y ella, sin ningún rencor, sin pelos en la lengua, le dice: sí, yo lo hice porque tú me habías dejado. Y le dice todavía: me habías dejado porque yo no podía darte hijos. Y ahora ella tampoco te va a poder dar. Básicamente, ella le había hecho brujería para dejarla a ella estéril. Se tiene que decir que esto no pasó, pero durante 3 años sí fue un cuento de terror para la madre de Esmeralda. Tuvieron que ir con varios especialistas, tuvieron que ir con brujas para de nuevo volverle la fertilidad. Había tratado de quedar embarazada otras ocasiones, pues ya se encontraba comprometida con este hombre. Ya eran esposos y no podían, hasta que una bruja logró volver a darle la fertilidad. Ella dice que sacó de su vientre, expulsó un nudo extraño, un nudo que figuraría una horca al momento de expulsarlo, y la bruja de extraerlo le dijo que ya podía volver a tener hijos, que había requerido mucho tiempo y mucha perseverancia, pero por fin podía volver a tenerlos. Y dicho y hecho, la primera hija fue Esmeralda, y después de ella vinieron otros 5. Una historia familiar que se cuenta en esta familia cada vez que uno de los integrantes, como sus hijos, sus hermanos, traen parejas nuevas. Les dicen: ándate con cuidado. Tú no sabes qué tipo de persona puede ser. Y ahora, criptomaníacos, les pregunto a ustedes: ¿creen en la brujería?